Buenas, en esta ocasión hablaremos sobre lo que son las medidas precautorias en el arbitraje, eh, dando un análisis comparativo entre la lectura brindada en la legislación mexicana y la ley 131 de Panamá que habla sobre el tema de arbitraje en general. Podemos tener también en contexto y comparación de que el derecho arbitral contemporáneo, estas medidas precautorias se erigen como un medio para asegurar un instrumento fundamental, como les comunicaba, de garantizar y asegurar la eficacia de lo que es el tema del arbitraje o el procedimiento arbitral. Esto preserva lo que son los derechos sustantivos, a su vez de las partes involucradas. Estas medidas son mecanismos, como se lo aluden, precautorias, de manera, o sea, que prevén, o sea, son preventivas y buscan evitar que un resultado del arbitraje sea tornado ineficaz o que la pérdida del objeto de arbitraje no pueda ser al final solicitado mediante el lado arbitral o también a su vez de alteración del objeto del litigio. En este aspecto podemos iniciar lo que es el tema de los objetivos centrales de este ensayo. En este ensayo tenemos los objetivos que son 5, que trataré de ser un poquito bien explícito en cuanto a este tema, que son 5, para no abarcar tanto. El principal es examinar el principio de jurisdicción concurrente y su aplicación práctica en ambos países. Ese es el primer objetivo. Describir la facultad de los jueces nacionales para dictar las medidas precautorias antes y después de haber iniciado lo que es la constitución del arbitraje o el tribunal arbitral. Analizar el marco jurídico aplicable considerando la relación entre el derecho procesal y el arbitral. Evaluar también el papel de lo que es la judicatura y la obtención de las pruebas y la cooperación tanto de la parte judicial o de la justicia concurrente con el tema del arbitraje. Y como punto 5 tenemos la reflexión sobre los límites, riesgos y criterios de proporcionalidad sobre el tema de cómo se debe guiar esta actuación judicial para no entorpecer lo que es el tema del desarrollo del arbitraje. Tenemos como punto 1, que es lo que definimos como la jurisdicción concurrente o principio de jurisdicción concurrente. En este punto de partida podemos decir que la legislación mexicana, en el libro que estábamos leyendo, reconoce el principio de jurisdicción concurrente, tanto que el tribunal arbitral como el juez nacional poseen competencias para el tema de dictar medidas precautorias relacionadas con el procedimiento arbitral. Este principio está consagrado en el Código de Comercio mexicano. También podemos definir que en Panamá, en comparación con la legislación mexicana, recoge el espíritu de este tema de disponer que no se considera incompatible con el convenio arbitral que las partes soliciten o que sea antes o durante el procedimiento arbitral. Acá las medidas cautelares o medidas precautorias de un tribunal judicial y este la puede conceder. Este precepto se reitera en la intervención judicial, tiene un carácter auxiliar y no sustitutivo del arbitraje, preservando la autonomía del tribunal arbitral y la eficacia del convenio arbitral. Esto quiere decir que ambas legislaciones, tanto mexicana como la de Panamá, conciben que la jurisdicción concurrente o la jurisdicción judicial, en este caso, tiene un mecanismo que colabora y no debería realizar interferencia con lo que es el tema del arbitraje. El juez estatal actúa para proteger lo que es el tema de la efectividad del arbitraje en sí. Esto es sin alterar, obviamente, la competencia que el tribunal arbitral mantiene y tampoco prejuzga el tema de fondo del litigio. Solamente es para preservar o garantizar el tema de que el objeto del litigio no se vea perjudicado en su momento. Como punto 2 tenemos la facultad para emitir medidas precautorias antes y después del tribunal arbitral. En México, el juez nacional puede emitir medidas precautorias. Esto se extiende tanto antes como después de la constitución del tribunal arbitral. También que esto lo concurre en el Código de Comercio
de la legislación mexicana. Y podemos tener un ejemplo que el juez mexicano puede ordenar la inmovilización, ejemplo, de bienes, la prohibición de innovar o el aseguramiento de las pruebas mediante se constituye o mientras que termina la constitución del tribunal arbitral. Pero esto mismo, el código no establece lo que es el tema de requisitos de procedencia para realizar este tema de aplicación de medidas precautorias. Este es un vacío que, bueno, que ellos lo llenan con el derecho procesal mercantil. A su vez, la ley panameña, según la ley 131, establece que el tribunal arbitral obviamente puede dictar las medidas cautelares o en este caso precautorias que estimen necesarias respecto al objetivo del litigio, salvo que las partes dispongan lo contrario. A su vez, según el modelo panameño, podemos decir que entre el modelo panameño y el modelo mexicano, ambos reconocen la coexistencia funcional de ambas jurisdicciones, tanto la jurisdicción arbitral como la jurisdicción concurrente. Pero subraya que, en efecto, la función judicial debe limitarse a asegurar la eficacia del proceso arbitral, más no sustituir lo que es el tema del árbitro. A su vez, también en el marco jurídico y relación entre el derecho arbitral y procesal, podemos decir que la ley 131 define las medidas precautorias como toda medida temporal de carácter preventivo o conservativo dictada por el tribunal arbitral o por los tribunales judiciales competentes. Asimismo, especifica criterios para la adopción, cómo debe ser realizado esto por medio del solicitante y, en efecto, que la medida no sea perjudicial para el arbitraje o inclusive para el objeto del arbitraje. También podemos definir que en la ley 131 existe o se contempla una cooperación judicial en materia probatoria que dispone que los tribunales arbitrales o las partes, con aprobación de las mismas, pueden solicitar la asistencia judicial para la práctica de pruebas, la cual se ejecutaría conforme a las normas procesales del país, solamente para petición de las partes. Podemos definir que los límites, riesgos y criterios de la prudencia de esta actuación judicial, que son las medidas precautorias, podemos definirlo que en caso de Panamá específicamente, se incorpora el principio de proporcionalidad como requisito expreso para este tema de medidas precautorias, lo que demuestra una mayor sistematización normativa. Esto quiere decir que el juez o el árbitro deben ponderar el riesgo de daño irreparable frente al impacto que la medida pueda tener o concurrir en el tema de causar una afectación a la parte afectada. Solo se considera cuando sea estrictamente necesaria para asegurar la eficacia del laudo arbitral o del arbitraje en sí de este proceso. En este caso, tanto la legislación mexicana como la panameña tienen a coincidir que en los ordenamientos de ambos países, esta intervención judicial debe ser subsidiaria, excepcional y cooperativa. Nunca debe ser invasiva dentro del proceso arbitral y frente al tribunal arbitral. En este caso, podemos realizar una conclusión, una reflexión final, de que tanto las legislaciones panameñas o las mexicanas, en este caso, que hicimos el derecho comparativo, es que las medidas precautorias en el arbitraje constituyen un punto de encuentro entre la autonomía privada del arbitraje y la potestad jurisdiccional estatal. En ambos países se reconoce la jurisdicción concurrente, la colaboración judicial, la excepcionalidad de la intervención del juez, asegurando que el arbitraje se mantenga su independencia y eficacia y autonomía. En síntesis, el reto que podemos definir para ambos países o el ordenamiento de ambos países es que se logre la armonización de la función tanto del apoyo del juez de la justicia concurrente con la autonomía del tribunal arbitral. O sea, que uno no traspase esa jurisdicción y esa competencia que solamente se le acredita al juez, al tribunal arbitral conformado, para evitar que las medidas precautorias se conviertan en un instrumento de dilación o interferencia, porque hay que tener en mente y siempre presente que el laudo arbitral
en sí el arbitraje es para realizar un proceso más rápido y eficaz por tema del objeto del litigio. En este caso, también la correcta aplicación requiere prudencia, proporcionalidad y una comprensión cabal de la finalidad del arbitraje, tanto como lo mencioné, un objetivo de mecanismo ágil, eficiente y neutral para la resolución de conflictos o controversias. Y cabe mencionar que el equilibrio de las jurisdicciones no es una amenaza al arbitraje, sino es una garantía sólida de que la cooperación judicial, cuando ésta se ejerza con mesura y dentro de los límites legales, refuerza o reforzará la confianza de las partes en el sistema arbitral o en el proceso arbitral y asegura que las decisiones, ya sean precautorias o definitivas, produzcan lo que son los efectos de derecho y la equidad que demandan las partes. Muchas gracias.